Javier, también se habla no solamente de la expoliación de objetos materiales que había en la granja, sino que a los habitantes de la granja hicieron una especie de abducción con ellos, es decir, les sacaron sangre, una serie de flujos corporales, también para poder investigar y poder estudiar, ¿verdad? Bueno, sí, además date cuenta de una cosa, es decir, lo que ellos cuentan en sus primeros informes después ha sido objeto también de la propia leyenda, es decir, se ha tejido muchísima leyenda alrededor. Entonces luego te encuentras con investigaciones como las que en su momento realizó el grupo U3 de Barcelona, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, hasta la Yaví, se enclavaron exactamente en el punto geográfico donde dice que aterrizaron los humitas, y ahí empezó el primer detalle sospechoso de toda la historia, en el sentido de que no descubrieron, o sea, que los detalles que ellos daban de alrededor del paisaje y tal no coincidían exactamente, ¿no?, con lo que describían los humitas. Hablando de la leyenda, se habla de que precisamente luego esa familia, que eran unos simples granjeros, gente humilde, desapareció de ese entorno y apareció viviendo opulentamente, vamos a decir, en la zona de Cannes, en Francia. Sí, porque decía que los humitas habían compensado con creces aquel primer favor o aquel primer como hurto diciendo, que nosotros les hemos hecho. robado, les hemos hecho absolutamente todo, pero luego les hemos compensado materialmente y ahora viven de maravilla en la zona de Cannes. Pero sin embargo, lo que más plasmó y más definió toda la historia de Humo, pero sin lugar a dudas, fueron dos casos de ovnis en Madrid, apenas un año después de la aparición de las primeras cartas. El primero fue en febrero de 1966 en el barrio madrileño de Aluche, cuando un objeto discoidal con un extraño símbolo en la panza, que corresponde al símbolo, que corresponde al signo con el que ellos rubrican sus informes, apareció sobre este barrio de Aluche, aterrizó y dejó unas huellas, cuya fotografía también podemos contemplar, y aquello fue visto solamente por dos testigos. Pues bien, resulta que nuestras investigaciones propias, las que realizamos en el año 1988, José Juan Montejo y yo, descubrimos lo siguiente, que uno de los testigos, Vicente Ortuño, y el otro de los testigos, José Luis Jordán, que que aparentemente y ante la prensa se presentaron como que no tenían ninguna relación entre sí, que no se conocían para nada, mantenían una relación de amistad muy fluida desde hacía 2 años. Es decir, que empezaban ya a encontrarse cosas sospechosas. Sospechosas, este caso perfecto. Y máxime cuando en una entrevista que tuvimos Enrique de Vicente, José Juan Montejo y yo con uno de los testigos, con Vicente Ortuño, empezamos a presionarle con todos los datos que habíamos ido descubriendo de los vínculos entre ambos, y llegamos a la conclusión de que aquel caso fue con casi toda seguridad un montaje para levantar el revuelo típico en La Ballena Alegre, que era un poco el corre ve y dile de aquel momento de la sociedad madrileña. Y ahora estamos viendo precisamente una fotografía de ese local, de La Ballena Alegre, que era donde se reunían. Donde hoy por hoy es muy difícil entrar, es decir, prácticamente es un local, imposible. sí, cerrado, que no se utiliza casi para nada, y que bueno, estas fotografías casi son un documento histórico, ¿no? El primer ovni fue la aparición en Aluche. En Aluche. Y luego quizás se conoce más el caso de San José de Valderas, que hay numerosas fotos también como esta que estamos viendo en estos momentos. Obviamente. Pero hay una foto muy especial que vamos a ver ahora, en la cual ya se ve un detalle. Se ve algo encima del ovni que quizá puede demostrar algo, ¿no? Sí, esos son los análisis que hizo en Francia, al que hemos mencionado antes. Vamos a verla y nos cuentas qué es ese detalle que se ve encima. Ahora lo estamos viendo. Pues mira, es un detalle muy curioso porque al analizar estas fotografías sobre los papeles, o sea, sobre el cliché original y las fotos de primeras generaciones, se descubrió de que había un hilo del que colgaba este famoso platillo con el símbolo en la panza. Después otros análisis del grupo Ground Saucer Watch en Estados Unidos determinaron que también se trataba de un trucaje, y otros estudios particulares a los que generalmente no se hace nunca alusión, realizados por un fotógrafo profesional ya fallecido, pero muy buen fotógrafo, como fue Franco Muela, también determinaron que aquellas fotografías eran fraudulentas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que en la tarde del 1 de junio de 1967, según cuenta la historia oficial, numerosos vecinos de la barriada de San José de Valderas en Madrid vieron cómo un objeto discoidal se desplazaba haciendo una trayectoria de U. Fue vista por decenas de testigos, como digo, incluida las alumnas de un colegio de monjas que había en aquellos momentos en aquella zona, y un par de fotógrafos que estaban en aquella calurosa tarde de junio tomaron varias secuencias fotográficas de esto. Sin embargo, empiezan los detalles sospechosos, porque los fotógrafos se hacen anónimos. Después, por documentos que nosotros mismos hemos podido encontrar, y ahí es donde también vuelven a aparecer las primeras sospechas de grupos de desinformación, etcétera, de los que podríamos hacer alusión después, se descubre de que tras las fotografías había un importante interés económico, porque en cartas personales que nosotros hemos localizado se habla, por ejemplo, de que la Gaceta Ilustrada, una importante revista madrileña de aquel entonces, ofreció hasta 25.000 pesetas del año de 1967,
que son muchas pesetas en aquel momento, ofrecía esas 25.000 pesetas por los negativos de las fotos. Y un particular, que después tendría mucha relación con el asunto de humo, porque escribió un libro junto con Antonio Rivera, Rafael Farriols, pagó 20.000 pesetas, que no es poco, por esas fotografías al anónimo fotógrafo. Fotografías que además salieron publicadas por primera vez en la primera página del diario vespertino Informaciones de Madrid el 2 de junio de ese año del 67 y cuyo fotógrafo tenemos prácticamente localizado y cuya conclusión nuestra a la hora de examinar estos dos casos es que se trata de algo falso. Sin embargo, lo sorprendente y lo triste, entre comillas, de esta historia es que los summitas basan toda su verosimilitud en estos dos casos. Ellos dicen que efectivamente ellos habían sido los que aparecieron allí con sus naves haciendo una inversión, aparecieron allí, fueron vistos por multitud de testigos, y claro, si ahora descubrimos que la base en la que se apoya toda la historia de Humo es falsa, por ende, toda la historia tiene que ser falsa. Vamos a hablar de todas esas comunicaciones porque fueron importantísimas. Como decíamos antes, llegaban a Madrid, a Barcelona, a Sevilla y a Bilbao incluso. En esas comunicaciones se hablaba de Humo, de cómo era el planeta. Daban detalles exactos hasta de cómo era la geografía. Cuéntanos un poco cómo es el planeta Humo. Sí, bueno, se recibieron en aquella época, sobre todo en el primer periodo, porque hay dos fases claramente diferenciables en todo el tema de Humo. La primera entre el 65 y el 74 aproximadamente, y la segunda desde el 80 hasta nuestros días. En esa primera fase, ellos, en decenas de cartas que mandaron, en miles de páginas que mandaron en aquella época, hablaban de todo tipo de cuestiones, incluso sociales y orográficas de su propio planeta, y cuestiones incluso que nos afectaban a nosotros. Entonces, ellos describían su planeta como un poco más pequeño que el nuestro, con un grupo continental solo, a diferencia de los varios grupos continentales que tenemos en nuestro planeta, y con una atmósfera un tanto diferente, pero no excesivamente, lo que nos hacía morfológicamente muy similares. Después las características anatómicas de las que ya hemos hablado, porque ellos ya socialmente dicen que desarrollan la telepatía desde muy pequeños y entonces sus cuerdas vocales se le atrofian. Sí, que son los problemas que decías antes de fonación que tenían para adaptarse a nuestra forma de hablar. Sin embargo, su máximo interés en todo aquel momento, en todo aquel periodo, fue el deslumbrarnos con informes de sorprendente calidad técnica. Una calidad técnica que han ido abandonando en esta segunda fase, del 80 hasta nuestros días, sustituyéndola paulatinamente por mensajes de tipo más mesiánico, más místico. Y era precisamente esos informes de calidad técnica los que hacían diferenciar el proceso de contacto de Humo de todos los demás. De todos los demás, sí. Fue un caso distinto. Sí, fue un caso distinto porque además no era un contacto subjetivo. Creo que es un punto importante, Javier, que nos cuentes precisamente esas características sociales que decían que tenían en Humo, perfectas. Su trabajo, su remuneración, ¿cómo era todo eso? Sí, bueno, la organización social de Humo era ostensiblemente diferente a la que nosotros tenemos actualmente. Era una especie de American Way of Life, pero muy exagerado. Se llegó a hablar de un socialismo, una especie de socialismo. Es un socialismo utópico. Lo que plantean los humitas es un socialismo utópico en el sentido de que son casas en algunas ocasiones casi comunitarias, todos los servicios están a disposición de todo el mundo, cuando tú deseas algo, eso lo tienes al alcance generalmente de la mano, y todo aquello está gobernado por una especie de Consejo Supremo que es el Umuaelewe, que es precisamente ese Umuaelewe, porque también tiene su propio idioma, y de ello nos dan patentes muestras en todos sus mensajes. Es ese Umuaelewe, ese Consejo Supremo de Humo, el que coordina todas las cartas que se dirigen a los seres humanos de Ollagá, de la Tierra. Algo apasionante y que yo creo que rompió todos los esquemas en aquel momento fue la historia del llamado Cristo de Humo-Woa, como lo llaman ellos. Sí, efectivamente. Y que hablaba de un Cristo paralelo, quizá del mismo Cristo que había estado en la Tierra, que anteriormente había estado en Humo, y que de alguna manera, una vez que se reencarnó aquí, era ya aquel Cristo de Humo. Fue una idea sugerida. Vamos a hablar de eso. Sí, me parece apasionante. En aquella primera fase fue una idea sugerida. Es decir, apenas, se habló un poco del Humo-Woa, que sería una especie de nuevo Jesucristo que existió en Humo y que en vez de ser crucificado, pues allí fue asesinado en un laboratorio muy propio. También. Llevó una historia de sufrimiento paralelo, vamos a decir, al Cristo de la Tierra. Lo que son las concomitancias, las similitudes son extremas. Sin embargo, aquello, se sugirió, no se volvió a hablar del asunto, incluso un sacerdote sevillano, el padre Enrique López Guerrero, que escribió el primer libro famoso sobre Humo, que era Mirando a la lejanía del universo, estableció una especie de cosmogonía. Por un lado estaría Humo-Woa y por el otro lado estaría Saliano, que sería poco más o menos que el demonio. Entonces, el Cristo de Humo después fue muy desarrollado en esta segunda fase, del 80 hasta nuestros días, y ahí entraban los elementos místicos, es decir, era como la creación
y a eso ahí nos encaminaríamos un poco a algunas de las sospechas respecto al tema, era un poco como la creación de una religión sustitutoria, como el tratar de crear un cristianismo tecnificado. Una religión paralela. Una religión paralela, es decir, y de ahí, por ejemplo, las sospechas que todavía hoy siguen encaminadas a determinados sectores de investigación de la Iglesia que estarían creando este tipo de situaciones sociales para, bueno, en caso de que fallase la corriente doctrinal principal, poder echar mano de estas otras corrientes. Y esa, por ejemplo, es la idea que tienen actualmente algunos de los receptores de esas cartas, como por ejemplo el doctor Juan Aguirre o el profesor Juan Domínguez Montes, que es un importante ingeniero de telecomunicaciones. Y ese es otro detalle, es decir, las personas que recibían esas cartas en Madrid, por ejemplo, son personas de una posición social en general bastante selectas, bastante altas, sí. Personas que bueno, tenían todo tipo de títulos académicos, un espectro muy que amplio. Que no recibe las comunicaciones. Normalmente se habla precisamente de que los extraterrestres se hacen patentes, se hacen presentes a gente sencilla, quizá a gente que esté en el campo tranquilamente. Sí, y que pero tiene la esto mente es muy distinto. Este es un caso distinto. Incluso, fíjate, es un caso de élite, vamos a decir. Exacto, exacto. Y son además, extraterrestres de élite. Es la palabra adecuada, porque incluso hay unos informes, bueno, la mayoría de los informes de esa primera época, como por ejemplo hay uno muy rimbombante que se llama Sobre las bases biogenéticas de los seres que pueblan el cosmos, ha sorprendido a biólogos, a investigadores e incluso actualmente está muy obsesionado por el tema de los informes de humo Jean-Pierre Petit. Y Jean-Pierre Petit es el jefe del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que es algo así como el CSIC español, en Francia. Y este hombre ha llegado a desarrollar algunas de sus ideas respecto a la propulsión de los ovnis, etcétera, como lo que él denomina la teoría de la magnetohidrodinámica, en base a ideas dadas por los summitas. E incluso hay algunas sugerencias en algunos informes summitas, como por ejemplo de televisión en relieve, etcétera, que dicen que han sido adaptadas por el propio Juan Domínguez, este ingeniero al que hacíamos alusión antes, que ha sido el español que todavía hoy está investigando sobre la televisión tridimensional sin necesidad de holografía. Es decir, ahí el hombre lo que ha patentado es un procedimiento de televisión tridimensional sin necesidad de rayo láser, lo cual abarata muchísimo los costes de esta televisión, y este invento está ya patentado. O sea que quiero decirte que detrás de Humo la proyección a la que tiene hacia el exterior es bastante importante. Y claro, eso no deja de ser sospechoso porque desde luego quien está detrás del tema, quien ha creado esto, ya es más que el simple bromista que en un principio podría estar burlándose de Fernando Sesma. Es decir, ahora detrás del tema de Humo hay gente muchísimo más cualificada y más preparada, un equipo multidisciplinar con toda seguridad. Sí, el saber técnico desde luego de estas comunicaciones de Humo era increíble. ¿Cómo decían ellos que se movían sus platillos y que iban desplazándose entre los planetas? Bueno, ellos hablan de las Guabolea, Hueva o Em, que es como llaman ellos sus naves, y ellos hablan, por ejemplo, de una teoría que actualmente está siendo considerada por la ciencia. Ellos hablan de que no se desplazan en línea recta a través del espacio, sino que aprovechan una especie de agujeros, de pliegues en el espacio, y que a través, o sea, es como si tú coges un papel y en vez de recorrer la distancia lineal, lo que haces es curvarla, hacer un agujero y pasar de un sitio a otro mucho más rápidamente. Estamos hablando, Javier, hay que dejarlo claro, hace 30 años, comunicaciones de hace casi 30 años. Exacto. Que en 30 años aquí ha avanzado mucho la ciencia, pero entonces... Hasta tal punto ha avanzado la ciencia que hoy en día esa teoría de los agujeros y de los pliegues en el espacio está siendo muy seriamente considerada por investigaciones sobre nuestro propio espacio. Tenemos que recordar que en aquellos años prácticamente en el Estado español comenzaba la televisión. Es decir, que la diferencia técnica entre... Hoy todavía se puede ver como algo más cercano, pero en el año 65, 66 y siguientes era una diferencia impresionante con la técnica que hay actualmente. No, desde luego. Además, date cuenta de que España no era un país excesivamente bien colocado a nivel intelectual y a nivel científico en aquellos años 50, 60, y que ideas como esta eran prácticamente revolucionarias, ideas que casi ni se habían desarrollado en otros países adelantados como los Estados Unidos. Y ahí empezarían también algunas conexiones, es decir, existen ciertas conexiones internacionales con el tema de Humo. ¿Por qué España? ¿Por qué comenzó, vamos a decir, a un nivel muy fuerte las comunicaciones en España? ¿Por qué? Quizá en Estados Unidos les hubieran entendido mejor, llevaba un desarrollo tecnológico e incluso humano superior al Estado español. ¿Por qué comenzó aquí? ¿Por qué España? Pues mira... ¿Se sabe? Sí, bueno, no es que se sepa. Aquí entraríamos en otro planteamiento. Se intenta descifrar, ¿no? Exacto, el misterio. Quizá España fuese un país en aquellos momentos interesante a la orden de crear, por ejemplo, un experimento sociológico. O sea, a las conclusiones a las que hemos llegado los investigadores que estamos tratando seriamente este asunto es que el tema de Humo, con esas miles de cartas que se han recibido y esos miles de folios que se han recibido con informaciones técnicas bastante valiosas, es en realidad un experimento sociológico que ha pasado de mano en mano
durante distintas épocas y que en función de quién tomaba ese experimento, quién tomaba las riendas de ese experimento, sí, se perseguían unos intereses u otros. Entonces, en una España de los años 60, que estaba en los estertores del final de una época de absolutismo político, sí, en el principio de una nueva era incluso democrática, etcétera, el crear una situación de una pequeña comunidad que recibe unos mensajes crípticos podía ser en cierta manera interesante, el estudiar la subversividad que podría crearse en cierto entorno. Además, date cuenta de un detalle muy importante, que es precisamente cuando cae el régimen anterior, sí, en el año 75, pues poco antes cayeron los informes de Hummo. Y no es hasta el año hay una 80. concomitancia Sí, importante, hay una concomitancia en las política importante. Además, date cuenta de una cosa, en la Ballena Alegre se llegaban a reunir hasta 300 personas, sí, en un año 64-65, con plena consentimiento de los poderes públicos. sí, sí. Y en Estamos aquellos años... hablando, otra vez repetimos, de gente importante, gente de un nivel cultural alto, Sí, y sí, gente sí. introducida en los máxime, estamentos del Estado. Y tú lo sabes bien, es decir, en el año 65, si se reunían 300 personas, lo que se reunía inmediatamente después eran los grises. Es decir, o sea, la policía inmediatamente se presentaba allí para disolver esas manifestaciones. Año 1989, bueno, vamos a empezar por 1988, hubo una carta, una comunicación que yo diría que marcó un poco el declive ya de la credibilidad de Hummo, que fue en noviembre de 1988, hubo una reunión. Efectivamente, Háblanos de ella. Sí, ese es el punto más especial de todos. Además, incluso he traído un documento gráfico sobre ello. El 20 de noviembre de 1988 se reúnen en el Hotel Sambi de Madrid, a petición de los propios humitas, lo que es la plana mayor de Hummo, los principales receptores de cartas, y invitan también a unas 130 personas a asistir a abrir públicamente una carta en un sobre lacrado que debía de leerse por primera vez allí ante los asistentes. Entre otras personas, se invitan a filósofos como por ejemplo José Luis Celcillo, o se invitan a personajes intelectuales notables como Ricardo de la Cierva. Estamos viendo ahora, perdona Javier, también no aquella carta, sino una carta que has recibido el 8 de enero, si no recuerdo mal, de ese mismo año. De eso hablaremos ahora a 1991. continuación. Vamos a hablar también de ella. Sí, el inicio de ese declive de Hummo se inicia, como te digo, en ese 20 de noviembre, en esa reunión del Hotel Sambi, donde se abre una carta lacrada. Pues bien, quizá lo que menos importa es el contenido de la carta, porque se hablaba de la sábana santa de Turín. Ellos se justificaban, los humitas, porque un año antes habían dicho que la sábana de Turín era auténtica, y entonces aparecieron todas las informaciones en la prensa en esa época de que la sábana de Turín era una falsificación del siglo XIV. Sí. Ellos necesitaron justificarse, porque ellos son todos sapientes, entonces crearon esa especie de reunión forzada. Lo curioso, y es aquí donde empiezan las concomitancias extrañas, es que ese mismo día, a esa misma hora, en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, se reunía la plana mayor de la integrante del movimiento Dianética, de la Iglesia de la Cienciología. Entraron los geos en ese hotel madrileño y capturaron a toda la plana mayor internacional, incluido Herbert Hensch, el líder mundial de Dianética y de Cienciología, y sin embargo no capturaron a una serie de personajes importantes como el tesorero y otras personas de Dianética España. ¿Dónde estaban estos personajes? Aunque no te lo puedas creer, estaban en la reunión del Hotel Sambi con los humitas, donde también existían diversos personajes de la Comisión Antisectas del Parlamento, que en aquel momento funcionaba bastante bien. Ese dato es impresionante, Javier. Sí, es impresionante porque puede marcar el final real de toda una historia, porque, de dónde proviene todo esto. Exacto, porque ahí descubrimos una conexión subrepticia bastante negra. Además era el periodo, acababan de salir los miembros del Grupo de Madrid de una fase alucinante, en el sentido de que los humitas, muy sensibilizados por la situación económica del grupo, etcétera, deciden que, igual que hay miembros de muy alto standing en el grupo de receptores, también había algunos que eran de bajo standing. Entonces tendían al equilibrio, querían equilibrarlo, y les sugieren la creación de una empresa. Estamos hablando del año 87, finales del 86, primeros del 87, en el que los humitas sugieren, además dan nombres de contactos en Alemania y en otros países europeos, sugieren que se pongan en contacto con alemanes para construir aquí una empresa que se debía dedicar a la comercialización de la fibra óptica. Era cuando Telefónica empezaba a cambiar sus canales aquí, etc. Si se hubiese constituido esa empresa, porque al final hubo diferencias entre sí de los accionistas del propio grupo de Hummo, si se hubiese constituido esa empresa con todas las directrices que imponía los humitas con sus cartas anónimas, ahora mismo, en vez de tener a Alcatel y otras empresas que se dedican a la fibra óptica, tendríamos empresas que se llamarían OEMI S.A., que es un vocablo humita, e Ibozó U.S.A. Y atención, porque estamos hablando de humitas como empresarios. Humitas como empresarios, como asesores de empresa, que es otro dato impresionante de aquella época, y que el fracaso
de esa intentona empresarial es lo que también marca un poco el declive de Humo. Y la última carta, que es la que veíamos hace unos momentos en pantalla, ya es el colmo, es decir, es la crème de la crème. En esa carta, que fue recibida el 9 de enero del pasado año y que todavía es ultra secreta o está considerada ultra secreta... de este año, perdón. De este año, sí, 91, eso es. Esa carta que todavía está considerada ultra secreta por los propios receptores, pero bueno, que nos hemos hecho con una copia para mostrar en este programa, hablan de la guerra del Golfo y hablan de que ellos han sido realmente los que han, hasta qué punto llega la paranoia en estos momentos, los que han propiciado la situación de reconciliación mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, claro, eso ya entramos dentro de la fase delirante de todo proceso de contacto convencional. Con lo cual, el mesianismo. Exacto, el mesianismo y el catastrofismo en extremo. Con lo cual, esta última fase, con cartas como esta, ya nos marcarían ese declive del tema de Humo y ese también, y eso es un dato importante, esa especie de nueva cúpula directiva detrás de las personas que están moviendo los hilos de Humo. Unas cartas que todavía hoy se siguen recibiendo y que desde luego todavía darán mucho que hablar, a pesar de que en este último documento del 9 de enero hablan de que van a abandonar definitivamente nuestro planeta, cosa que ya han dicho en 3 o 4 ocasiones. Como se habló mucho también, Javier, del ovni de Voronezh, famoso en Rusia, que decían que también provenía de Humo y que habían visto el emblema de Humo. Ese es otro dato desconcertante, es decir, el ovni de la Unión Soviética, cuando salieron los teletipos de la agencia TASS, aparecía con el símbolo de Humo allí. Y nosotros sabemos positivamente, por las indagaciones que en su momento estuvimos realizando Enrique de Vicente y yo fundamentalmente, descubrimos con toda seguridad de que aquello se trataba de una maniobra de desinformación soviética, aquel ovni de Voronezh, aquel símbolo, porque los soviéticos conocían a la perfección la foto de San José de Valderas. El caso de Humo, exacto. Claro. Y decidieron incluir ese elemento a última hora en los siguientes teletipos, que fue una noticia que se siguió en varias ocasiones. Bueno, pues decidieron añadir ese símbolo en la información. Entonces, lo más sorprendente es que, sabiendo que eso es falso, es decir, que eso fue una maniobra de desinformación soviética, en este documento también, de este 9 de enero, en este último documento, ellos hablan de que ellos aterrizaron en Voronezh, es decir, se aprovechan a propósito de un dato falso. De un dato falso. Pero parece ser que a pesar de esa pérdida de credibilidad que ha habido sobre el caso Humo, parece ser que ellos siguen trabajando ocultamente y que incluso tienen en Ávila, si no recuerdo mal, un refugio humita, vamos a decir, donde ellos trabajan y tienen su técnica allí. Bueno, tuvieron. Ese es de las historias más... Parece que no pagaban alquiler y les echaron de allí, porque es increíble. Esa es de las historias más desconcertantes. Eso, mira, ellos dijeron que en el año 73, que por la débil situación internacional, ofrecían a los miembros del Grupo de Madrid de receptores de cartas humitas un refugio antinuclear que ellos construyeron ya hacía años para que se refugiasen en caso de que se desatase la batalla. Lo que ocurrió fue que no se desató. Entonces aquello quedó un poco en el aire. Pero héteme aquí que unos años después Juan Aguirre y Juan Domínguez se desplazan hasta esta localidad de Ávila. De Ávila, sí. Y entonces allí se encontraron con un dato desconcertante. Se entrevistaron con un pastor a que le preguntaron así como de broma, medio en serio, usted que está aquí en el campo tiene que ver cantidad de ovnis y de luces extrañas, ¿no? Y el pastor les dijo, no, yo aquí no he visto nunca nada. Lo único que hace unos años se presentaron aquí unos americanos y que yo hablaba con el jefe de los americanos que se ponía un cacharrito en la boca para hablar conmigo porque no podía hablar. Claro, un pastor que se encuentran casualmente en plena montaña, en plena serranía de Ávila, y al que le preguntan si había visto alguna vez cosas raras y tal, y lo único que recuerda son unos señores que tenían dificultades al hablar y que estaban excavando una mina de uranio, que es donde actualmente se supone que está el refugio humita, pues no deja de desconcertarnos. Sobre Humo todavía falta bastante que investigar y son cuestiones que todavía están sobre la marcha y hay un equipo de investigación bastante multidisciplinar que estamos tratando este asunto y desde luego todavía estamos lejos de saber quiénes, porque son bastantes y de muy distintas orientaciones, quiénes han sido durante todos estos años los que han estado manteniendo este misterioso criptogrupo que ha estado enviando informaciones de tipo técnico, de tipo mesiánico, de tipo pseudo-religioso y de tipo científico, exclusivamente científico, durante más de 26 años. Aunque se lo puede uno imaginar, todavía no está demostrado, pero aunque solo sea como anécdota, quizá sería impresionante ver esta fotografía en la cual vemos un chándal humita. Sí, bueno, eso es el impacto sociológico. El impacto sociológico de un asunto que es tremendo. Es decir, este chándal yo me lo encontré en Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, hablando con un señor que además está investigando mucho el tema de Humo. Este hombre que llegó a elaborar un diccionario con todos los vocablos humitas,
y que me mostró este chándal que lo estaban vendiendo en los mercadillos, es una prueba más del impacto que están teniendo... Social, comercial, vamos a decir. Comercial que está Comercial, teniendo el informe de Humo. Igual que los informes de Humo, igual que la multitud de libros que existen sobre el tema, porque no existen ni uno ni dos, existen bastantes. Yo sé que es difícil esta pregunta que te voy a realizar, Javier, pero ¿Humo puede ser un caso real que posteriormente ha ido, vamos a decir, cambiando de orientación, o es un caso falso desde el comienzo? Es una pregunta difícil porque en Humo existen facetas paranormales en el sentido de cartas premonitorias y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que en general Humo es un fraude, desde el principio, un fraude muy conseguido, pero ojo, no un fraude cualquiera. Esto se trata indudablemente de un fraude concienzudo creado probablemente, ya te digo... A un alto nivel. A un altísimo, no a un alto, sino a un altísimo nivel. Tecnológico, social, religioso, etc. Sí, aunque en algunas ocasiones haya sido captado y utilizado por otros miembros u otras organizaciones de más bajo nivel. Pero esto ha sido una especie de experimento que se ha ido pasando de mano en mano y que es lo único que a nivel lógico y a nivel de nuestras investigaciones explicaría esos cambios de sentido de las cartas. Muchísimas gracias, Javier. A ti.